Hola, en esta segunda parte del video vamos a ver un poco el origen de las lenguas romances, especialmente del español. Bueno, como ya vimos en el video pasado, el español es una lengua viva y natural, dado que tiene hispanohablantes, el segundo lugar a nivel mundial, y natural porque es parte de un proceso evolutivo. ¿Dónde está el proceso evolutivo del español? Bueno, hemos oído hablar mucho seguramente de que el español es una lengua romance. Cuando hablamos de lenguas romances, nos estamos refiriendo a todas aquellas lenguas cuya lengua anterior, cuya lengua inmediata es el latín. Es decir, las lenguas romances son las lenguas derivadas del latín. A lo largo de los últimos 10 siglos, 12 siglos, ha habido una cantidad infinita de lenguas romances. Muchas se han perdido, hoy en día sobreviven solamente algunas lenguas romances. Vamos a mencionarlas. Sobrevive el portugués, el gallego, el español, el catalán, el francés, el italiano, el corso y el rumano. Estas 8 lenguas son las que viven hoy en día y tienen un antecedente directo del latín. Obviamente el latín viene de lenguas etruscas, viene de lenguas que se hablaban un poco en la prehistoria de la Italia de la antigüedad, que fueron combinándose y que fueron gestándose. Una cosa que es bien importante comprender y entender para ubicar esta evolución del español es que obviamente los latinos tenían una admiración por los griegos y su cultura y adquirieron no solamente muchos conceptos y mitologías, sino que adaptaron muchos términos del griego al latín y que hoy en día nos ha llegado a nosotros. Pero también es otro punto importante entender que en la España en la que se van gestando el español, y consideremos que el español tiene, para ponerle un número representativo de años, tiene 1040 años de edad, dado que se considera, y es un número meramente representativo, no hay una prueba fehaciente, pero se calcula que el español nace en el año 979 de nuestra era. ¿Por qué esta fecha tan exacta? Porque se encontró en un convento de España, un convento medieval, un texto, un cancionero, en donde un monje anónimo, había escrito en los márgenes del cancionero algunas traducciones de latín. Hay que entender que el cancionero estaba escrito en latín. Escribió algunas traducciones, algunos conceptos a un español muy rupestre, pero que esto quiere decir que si ya era capaz de escribirlo en español, era claramente de que ya se hablaba. Como no hay una prueba evidente o fehaciente desde cuándo se habla el español, y la prueba más antigua que se conoce son estos textos de un monje anónimo, pues se ha considerado como mera fecha representativa que el español nace en el 979 de nuestra era. Bueno, entonces en estos 1040 años que tiene el español aproximadamente, pues podemos establecer que varios pilares lo han conformado. En primer lugar, el griego y el latino, por eso podemos hablar de las etimologías grecolatinas del español. En un segundo lugar, el árabe. Hay que recordar que la península hispánica, donde se estaba gestando el español junto con otras muchas lenguas que fueron desapareciendo a lo largo de la Edad Media, pero que durante 800 años, es decir, 8 siglos, de los 10 que duró la Edad Media, España estuvo invadida por los moros, por los árabes. Esto le va a dar al español una enormísima cantidad de vocablos árabes. Palabras como alcohol, almohada, alhaja, alberca, son palabras que hemos heredado de esta herencia árabe. Sin embargo, tenemos un cuarto pilar fundamental para la construcción del español, que son las lenguas indígenas latinoamericanas, especialmente el náhuatl, el maya, el taíno, que se hablaba en las islas del Caribe, y el quechua, que es lo que corresponde a los incas en el Alto Perú.
Obviamente otras lenguas indígenas aportaron un poco, pero estas lenguas fueron las que más aportaron. Palabras como chocolate, aguacate, guarache, guacal, son palabras, huracán, son palabras que conforman parte de este legado indígena. Entonces, con esto, el español es una lengua que se ha ido gestando, se ha ido transformando, ha ido evolucionando a lo largo de los poco más de 1000 años que tiene, es decir, en un poco más de 10 siglos ha ido evolucionando el español hasta convertirse en una lengua fuerte, una lengua capaz, una lengua que desde 1492, caso único para todas las lenguas modernas, fue la primera en tener una gramática escrita y publicada que la coordina un sacerdote que se llamó Antón de Nebrija o Antonio de Nebrija, es el encargado de escribir la primera gramática, que va a tener varios siglos antes, aproximadamente en el año 1100, va a escribir su primera gran obra literaria, el español, que es el Cantar del Mío Cid, y que inmediatamente después del Renacimiento vamos a tener lo que conocemos como la época de oro de la literatura española, donde autores como Sor Juan Inés de la Cruz, Góngora, Quevedo y otros muchos llevaron al español a una madurez y un esplendor que nunca antes visto en las lenguas modernas que se estaban hablando en el siglo XVI y principios del XVII. Y otro gran momento del español, también dentro del ámbito de la literatura, pero que demuestra el poder y el potencial que tiene este idioma, es cuando en los años 60 del siglo pasado conocemos, o se da un fenómeno literario que conocemos como el boom latinoamericano, es decir, el resurgimiento de la literatura latinoamericana en contraste con la literatura española, para marcar pautas de calidad. Entonces, en este muy brevísimo ambaje de lo que es la literatura española y de lo que es el idioma español, podemos entonces ubicar puntos claves. Uno, el español se ubica por lo menos en el siglo, como fecha de nacimiento tentativa, en el siglo X de nuestra era. Dos, en el año 1100, es decir, 200 años, 250 años después de su surgimiento, va a escribir su primera gran obra literaria, El Cantar del Mío Cid. En 1492 va a tener su primera gramática, insisto, punto no visto antes por ninguna otra lengua moderna, sino hasta prácticamente el siglo XVIII. Tres, en el siglo XVI y XVII se va a dar un momento de esplendor de la literatura llamado el siglo de oro, y en el siglo XX vamos a tener otro momento de esplendor. Esto es lo que hace fuerte a un idioma, esto es lo que hace grande a un idioma, y el español es un idioma que, además de ser la segunda lengua más hablada, es un idioma que en su larguísima tradición, primero griega, luego latina, luego árabe, luego con las lenguas indígenas latinoamericanas y con todos los préstamos que tiene a lo largo de sus 10 siglos de existencia, tiene una vigencia fuerte, y eso es lo que lo hace una lengua tan estudiada, tan importante y tan remarcada en el ámbito internacional. Por eso la importancia de que ustedes, jóvenes, puedan entender, estudiar y comprender los orígenes del español para poder tener un desarrollo amplio de él, un conocimiento amplio de él y, por supuesto, generar un amor hacia el español. Y el amor quiere decir cuidado al hablar y cuidado al escribir, respeto al español.